esos fondos públicos. La lista de asistencia de parte de los técnicos, por favor. Gracias. Catherine Alexia Rivas González. Caleb Navarro presente. Amílcar Giovanni Saldaña. Lorena Johanna Fuentes de Orantes. Carlos Germán Bru Cornejo. Reinaldo Antonio López Cardosa. Romeo Alexander Aguarba Flores. Con 7, presidenta, hay quórum. Muchas gracias, diputado. Voy a someter a aprobación la agenda de este día. Punto 1, recepción de personas convocadas a declarar. Punto número 3, varios. Quienes estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Por unanimidad, entonces, se aprueba la agenda de este día. Vamos a recibir a el primer citado de este día, la persona que ha sido citada a declarar, que es el señor Jorge Escándal. Solicito al equipo técnico que por favor le haga pasar a esta comisión. Muy buenos días, señor Jorge Escándal. Esa comisión ha decidido invitarle a declarar este mismo día. Es importante dejar en manifiesto que esto no es un tribunal, no vemos a ningún fiscal ni a ningún abogado, pero sí es una comisión con rango constitucional y en razón de ello nuestra misión y objetivo es investigar esos fondos que fueron otorgados a diferentes organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro por anteriores legislaturas. En ese aspecto, nosotros estamos consolidando toda la información y los hallazgos respectivos para someter en su momento el dictamen final. En razón de ello, es que ha sido invitado a declarar este mismo día y, por lo tanto, vamos a iniciar con el proceso correspondiente. Voy a solicitar asimismo a todos los miembros de la comisión y también al citado que nos limitemos a utilizar también los dispositivos electrónicos en el sentido de prestar atención y, por supuesto, guardar el respeto debido a las personas que han sido citadas este día. Voy a solicitar al diputado relator que nos apoye con la lectura de los artículos constitucionales y el reglamento interno respectivo, por favor. Con mucho gusto, presidenta. Buenos días, colegas, diputadas, diputados. Buenos días, señor Jorge Escándal. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos está observando. Daremos lectura a los artículos de la Constitución que dan paso al funcionamiento de esta comisión. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa. El numeral 32. Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones. Artículo 132 de la Constitución. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellas, así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos a las resoluciones judiciales,
sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes. Leído, Presidenta. Muchas gracias. Solicito al diputado secretario de esa comisión que nos apoye con los artículos penales y del Código Procesal Penal correspondientes. Código Penal. Falso testimonio. Artículo 305. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuera interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente, o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Omisión de aviso. Artículo 312. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 días multas. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica o otro establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debiera considerarse como provenientes de un delito. Daré lectura a los artículos referentes al Código Procesal Penal. Citación. Artículo 165. Cuando sea necesario la presencia de una persona para algún acto procesal, se ordenará su citación mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega o por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje. En todo caso, se le hará saber el objeto de la citación y el procedimiento en que ésta se dispuso. Se le advertirá que si no obedece la orden, será conducido por la seguridad pública y pagará las costas que causen salvo justa causa. El apercibimiento se cumplirá inmediatamente. Obligación de testificar. Artículo 203. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamado judicial y declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan, salvo las excepciones establecidas por la ley. Código Procesal Civil y Mercantil. Excepciones de prueba. Artículo 304. No requieren ser probados, número 1, los hechos admitidos o estipulados por las partes. Número 2, los hechos que gocen de notoriedad general. Número 3, los hechos evidentes. Número 4, la costumbre si las partes estuvieran conforme con su existencia y contenido y sus normas no afecten el orden público. Leído, Presidenta. Muchas gracias. Asimismo, le solicito dar lectura al artículo 27 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, por favor. Artículo 27. Prohibiciones éticas. Son prohibiciones de carácter ética de los diputados y las diputadas. Número 1. Presionar en cualquier forma a otro diputado o diputada para impedirle expresar libremente su voluntad en las votaciones que se realicen en la Asamblea o en las comisiones. Número 2. Prevalerse de su cargo para obtener o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios mediante remuneración o dádivas. Número 3. Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona dádivas, regalos, pagos honorarios o cualquier otro tipo de regalías por acciones relacionadas con la función del cargo. Número 4. Utilizar indebidamente el patrimonio de la Asamblea. Número 5. Utilizar para beneficio privado la información reservada o privilegiada que obtenga en función de su cargo.
Número 6. Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios a personas naturales o jurídicas que gestionen o exploten concesiones otorgadas por el Estado o sean sus proveedores o contratistas. Número 7. Recibir directa o indirectamente beneficios personales originados en contratos, concesiones, franquicias que se celebren u otorgue la Asamblea. Número 8. Ser contratistas o caucioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio. Obtener concesiones del Estado para la explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos por representantes o apoderados administrativos de personas que tengan esos contratos o concesiones, así como desempeñar cargos públicos remunerados, excepto los señalados por la Constitución. Número 9. Participar en la toma de decisiones cuando exista interés directo para él o para sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder entonces a la juramentación del declarante. Le solicito ponerse de pie para ser juramentado de conformidad con el artículo 57. Asimismo, por favor, levantar su mano derecha. Si nos apoya. La izquierda. Perfecto. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Juro. Queda debidamente juramentado. Gracias. Exdiputado Handal, a continuación los miembros de la comisión van a proceder a hacerle algunas preguntas, por lo que de la manera más atenta les solicito guardar a todos el respeto que como funcionarios públicos tienen y a usted, por supuesto, en su calidad de exdiputado. Asimismo, también voy a solicitarles que si alguien quiere hacer uso de la palabra, es atribución de esta presidencia poder otorgárselas, así que me la pueden solicitar y en el orden respectivo, con muchísimo gusto se las voy a brindar. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, colegas diputados y diputada. Buenos días, pueblo salvadoreño. Buenos días, señor Handal. Vamos a iniciar con las preguntas de acreditación. Le voy a rogar su colaboración con la respuesta. ¿Podría decirnos su nombre completo, por favor? Jorge Chafik Handal Vega Silva. ¿Podría decirnos su edad, por favor? Híjole, ya tanto así. 67. ¿Cuál es su profesión u oficio? Empleado. ¿Podría mencionarnos cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? Uy. Espéreme, quiero ver, estaríamos hablando de qué año, del 2011 para acá, ¿verdad? Bueno, en Sí. el 2011 todavía era diputado aquí de la Asamblea Legislativa y del Parlamento, no, en ese año terminé en el Parlamento Centroamericano. Luego, en el 2012 entré a trabajar en Alba Petróleos, posteriormente a la salida, en abril de ser diputado, entré a Alba Alimentos, perdón, a trabajar en Alba Alimentos. Ahí estuve hasta el 2017 y en el 2018 entré a ser diputado de la Asamblea Legislativa hasta el periodo 2021 y a la fecha estoy trabajando en los oficios particulares. Ok, perfecto. ¿Podría solo levantar un poquito el micrófono para que se escuche un poco más fuerte? Muchas gracias. Señor Handal, ¿tiene usted vinculación con alguna organización no gubernamental? Bueno, mire, no sé, bueno, fui socio de Fundaspad, porque ahorita está en receso Fundaspad, entonces puedo decir que fui socio porque no está activa. ¿Solamente en esa organización no gubernamental tiene o ha tenido vinculación o participación? Que yo recuerde, sí, estuve pero hace años trabajando en otra, pero esa ya no existe. No fui socio, solo trabajé ahí. Ok. ¿Desde cuándo o en qué año fue constituida la organización Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Fundaspad? Si me permite hacer una pequeña historia ahí, porque hay ahí un antecedente que hay que tomar en cuenta. No sé, para mayor creo información, como es conforme vaya bueno, avanzando por favor, oficialmente que nos en el explique. 2010. que nos explique.
En el 2010 Por oficialmente. favor, diputado, puede comentar. Es que Fundaspad tiene su antecedente inicial en 1993. Un año después de la firma de los acuerdos de paz, nace como ASPAD. Posteriormente, por problemas internos, hay una división y surge la Fundaspad. Se reconvierte, mejor dicho, en Fundaspad, pero esta solo hasta el 2010 pudo obtener su personería jurídica, que se la dio el Ministerio de Gobernación de aquel momento. Durante los años anteriores siempre una observación, y bueno, hagan la cuenta cuántos años costó eso. Entonces, en el 2010 ya nace oficialmente, ahí está registrado en el diario oficial respectivo, la acreditación y la personería de esta ONG. Ok, perfecto. Y mi última pregunta sería, ¿cuál fue la finalidad de la creación de dicha organización? Mire, básicamente fue promover todos los derechos civiles a los que tiene acceso, digamos, una persona, que fue parte de la lucha del FMLN incluso durante los tiempos de guerra, frente a la dictadura que enfrentábamos en aquel momento y que prohibía todo uso de estos derechos. Entiéndase el derecho a la información, el derecho a la libertad, el derecho a la organización, a la educación, a la salud, al trabajo, que esas básicamente, aquí traigo incluso pruebas de toda esa actividad a nivel municipal y todo lo que eso concierne. Básicamente esa fue la orientación. Muchísimas gracias, señor Handal. Gracias, presidenta. Yo tengo unas preguntas. ¿Conoce usted al señor Walter Eduardo Martínez? No me suena el nombre, disculpe. No. ¿Conoce usted al señor Santiago Flores Alfaro? Sí. ¿Me podría decir si él fue diputado en algún momento del FMLN? Sí, él fue diputado. ¿Conoce usted a la señora Nidia Díaz? Por supuesto, claro que sí. ¿Me podría confirmar si ella fue diputada? Claro, y es del conocimiento de usted que fue diputada. ¿Y ella tiene algún cargo en la dirigencia del FMLN o tuvo? Tuvo por ser miembro, por ser la jefa del grupo parlamentario que terminó el 2018, pertenecía, según nuestros estatutos, a la comisión política. Comisión política. ¿Conoce usted al señor Javier Antonio Valdés? Sí, ¿Me puede confirmar si él fue diputado? hasta el abril del 2018, sí. Sí fue diputado. ¿Conoce usted al señor Jorge Alberto Jiménez? Sí, lo conozco. Sí. ¿Me puede confirmar si él fue embajador en China? No, mire, eso sí, ahí No. desconozco, honestamente, no. Ok, no. ¿Me podría confirmar si el señor Jorge Alberto Jiménez fue diputado? Este mismo Jorge Alberto Jiménez. Sí. el que enfrentó, sí, fue diputado, creo que en el... Sí fue. Permítame... Bueno, no me acuerdo bien el periodo, Ok, pero fue diputado. Gracias. ¿Conoce usted al señor Luis Antonio Fernández Peña? Mire, no me recuerdo, a lo mejor lo conozco por el nombre de guerra en Ok. aquellos momentos, pero no me recuerdo su Ok. nombre legal. No se recuerda, de acuerdo. ¿Conoce usted al señor Ramón Aristides Valencia? Sí, claro. ¿Me podría decir qué cargos ocupó en el FMLN? Mire, él era secretario de organización del FMLN hasta hace año y medio, más o menos. ¿Me podría confirmar si él fue ministro de Gobernación? Sí, en el periodo del profesor Sánchez Serén, ¿Fue diputado? también fue diputado. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Leti Méndez? Sí,
¿Me podría decir si ella pertenece al FMLN? Que yo sepa, no ha renunciado, ¿sí? No ha renunciado. ¿Ha tenido ella algún cargo dentro del FMLN? Mire, me parece que estuvo colaborando con la Secretaría de la Mujer del FMLN. Secretaría de la Mujer. De acuerdo. ¿Conoce usted a la señora Irma Magdalena Ortiz López? Irma Magdalena Ortiz. Creo que es la esposa de Óscar Ortiz, no estoy seguro. Ahí sí me agarra en curva. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruco. Muchas gracias, señora Presidenta, y muy buenos días a todos. Buenos días, señor exdiputado. Buenos días, señores de la prensa también. Vamos a continuar con la organización no gubernamental Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, de la cual usted dijo que tuvo vinculación. Ahí voy a dirigir mis preguntas a continuación. ¿Nos podría decir cuál es su vinculación con dicha organización? Soy socio de esa ONG y como dije, como está en suspenso, se podría decir fui, porque no está actualmente funcionando por problemas del año 2020 y el deceso de su presidente. Ok. ¿A dónde se encuentran localizadas las instalaciones de dicha organización? No, en este momento no tiene localización, no tiene local, como le digo, está en suspenso. ¿Y anteriormente? Estaba aquí en la colonia universitaria. ¿Se recuerda de la dirección exactamente? No, le mentiría. En la colonia universitaria. Sí, Universitaria Norte creo que se llama aquí. ¿Sabe usted a quién pertenece o perteneció el inmueble donde estaba ubicada la ONG? Era alquilado, no sé de quién. ¿Conoce usted en qué condición era utilizado dicho inmueble? Es decir, si era propio, nos dijo que era alquilado, pero mi pregunta va a si era alquilado a alguna persona conocida por parte de la fundación. Era alquilado a la fundación. En todo caso... No, ¿de quién era alquilado? A eso está dirigida la pregunta. ¿De quién? ¿De quién era? Perdón, no ¿Quién entiendo. era propietario del inmueble? Como le digo, desconozco quién era el propietario. ¿Sabe usted quién suscribió el contrato de compraventa o arrendamiento, en este caso, de dicho inmueble? Me imagino que el representante legal de ese tiempo. ¿Se recuerda el nombre? Me imagino que ha de haber sido Blandino Nerio, no estoy seguro. ¿Verdad que? ¿Nos podría decir específicamente en el momento de la fundación quiénes eran esos fundadores de la ONG? Miren, éramos bastantes ahí. Decirle todo el listado... Nos tomamos el tiempo para escucharlo, no hay problema. No, pero no me recuerdo todo el listado. Eso es lo que le quiero decir. ¿De acuerdo? Éramos varios. ¿Sí se recuerda quiénes han formado sucesivamente o formaron parte de las juntas directivas? No de todos. De los que se recuerde. Blandino Nerio, bueno, estuve yo, estuvo, espérenme, quiero ver quién más, Mirna Perla, y como han sido varios, no me recuerdo los demás. No se recuerda. Usted nos decía que perteneció a otras ONG, pero con esta específicamente, ¿desde cuándo tuvo vínculo directo? Perdón, lo corrijo, yo no dije que pertenecí, que trabajé en otra ONG, eso fue lo que dije, yo creo que está grabado eso. Y pertenecí únicamente a Fundaspad, prácticamente desde su fundación en el 2010, ya oficialmente. ¿Cuándo fue oficial? Antes trabajó, pero no, o fundó, pero no era oficial. No era oficial. Funcionó, por los procesos. O sea, funcionó no oficialmente hasta el 2010, digamos. Hasta el 2010, sí. Por problemas de que rebotaban a cada rato, cada vez que uno lo traía decían una observación, después la otra, nunca dijeron todo de una sola vez, más de 10 años en ese proceso. Largo proceso. ¿Y cuántas personas brindaban servicios en dicha organización? Mire, eso variaba, dependía del número de proyectos en que se estaba
y de la necesidad de personal. Incluso algunos eran contratados únicamente para un proyecto en específico y duraban lo que duraba el proyecto, así que decirle cuántos habían específicamente es muy difícil. Un número aproximado que usted se recuerde. Uno puede decir, mi equipo de trabajo tuvo 5, tuvo 10 en alguna época. Si usted pone en cuenta administración, en el tema de los fijos eran administración, digamos unas 5 personas. 5. ¿Nos puede usted decir cómo se financiaba o se financia? Usted dijo que ya no, pero ¿se financiaba dicha organización? Bueno, mira, fundamentalmente a través de la cooperación europea, que desde 1993 hasta el 2017 dio más o menos un monto de $5.5 millones en proyectos que se fueron debidamente auditados por ellos y se tienen las solvencias respectivas. ¿Esto hasta el año 2010 o a partir del 2010? No, desde el 93. O sea, la Comunidad Europea dio estos fondos a una organización no oficial, porque no lo era. Bueno, estábamos en trámite siempre, no era oficial, pero la Comunidad Europea sí reconocía la solvencia de eso porque era en el marco de los acuerdos de paz. Y como la finalidad de la organización era precisamente fortalecer el tema social y de derechos que brindó los acuerdos de paz, y como digo, aquí traigo todas las pruebas necesarias para ello, ¿de acuerdo? Entonces, sí brindaba esa ayuda debidamente auditada. Perfecto. ¿Y esta ayuda también incurría en los gastos concretamente operativos de la misma o solo para las funciones de la ONG? No, todo proyecto tiene una parte operativa para el funcionamiento, valga la redundancia, operativo, o sea, administrativo de la ONG que todos los gastos desarrolla. ¿Y esos venían solamente de la Comunidad Europea? De la Comunidad Europea. Solamente. Solamente. De los proyectos de la Comunidad Europea viene el recurso para la administración. Ya. ¿Sabe usted cuáles eran los gastos operativos de dicha organización en esa época que recibían fondos de la Comunidad Europea? No era yo el responsable de llevar a cabo o de llevar el control de esos gastos. Voy a llegar hasta aquí, señora presidenta, con mis intervenciones. De momento, muchas gracias, señor exdiputado. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Buenos días, colegas diputados y pueblo salvadoreño y señor Jorge. Es un gusto tenerlo por acá. Usted mencionó anteriormente que había tenido repreguntas de los diputados que había sido parte de la Junta Directiva. ¿Es correcto? Correcto. ¿Podría decirme qué cargo ostentaba usted dentro de la Junta Directiva? Tesorero. Muy bien. Ese cargo de tesorero, ¿de qué años a qué años o en qué periodos lo ostentó? Mire, creo que fueron en los últimos 3 años, digamos del 2014 al 2017, finales del 17. Del 2014 al 17. Muy bien. ¿Y podría usted detallarme cuál era su función o su descriptor de funciones como tesorero de la Junta Directiva de la ONG Fundospad? Bueno, llevar el control de la ejecución de los fondos de los distintos proyectos a través de la contabilidad de la institución, verificar que todo fuera en orden, que cumplieran todos los procesos legales de aquí en rendición de cuentas de aquí de El Salvador, que aunque fueran fondos de otro país, hay obligación de dar la respectiva información y firmar los cheques de los salarios del personal asignado a esos proyectos. Anteriormente, a repreguntas del diputado Brook, usted mencionó que esa no era su función. No, dije no era mi función llevar el control de los gastos, o sea, detallado porque él me preguntó que si sabía cuánto era. Yo le dije que no porque no me competía eso a mí lo que me competía, y lo vuelvo a decir aquí,
es llevar el control de la ejecución. Bueno, se va cumpliendo, se va haciendo esto, ok, cuánto se gastó aquí, tanto, en qué se gastó, en esto, y firmar los cheques de los empleados, su salario. Muy bien. Usted mencionó a repreguntas de los diputados que usted se encargaba también, que había, que toda organización tiene gastos operativos que cubrir. Sí, que es el salario de el pago del alquiler del local, si es alquilado, el pago de los salarios de los empleados administrativos fundamentalmente, el pago de los salarios de los que estén en los proyectos, el pago de la gasolina que se ocupe, ¿de acuerdo? Luz, energía, agua, eso. Esta comisión investiga los fondos que se otorgaron específicamente desde esta Asamblea Legislativa a ONGs, organizaciones no gubernamentales. Ese es el objetivo primordial. Usted es una persona que tiene conocimiento al respecto, debido a que no únicamente ha sido fundador, como usted lo ha manifestado, sino que también ha sido parte de la administración de la ONG, y un puesto bastante delicado como es ser tesorero, firmar cheques y verificar las finanzas de esta ONG. Y en ese sentido, quisiera consultarle cómo era detallado o en qué constaban los proyectos que inicialmente se financiaron o se le dieron fondos desde la Asamblea Legislativa. Bueno, mire, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de demostrar esto. Bueno, mire, aquí tengo uno. Por ejemplo, básicamente se puede decir que los proyectos que financió la Asamblea Legislativa en varios años tienen como objeto central la alfabetización de la población con el uso de sus derechos ciudadanos, dónde están, cómo usarlo y cómo defenderlo. Por ejemplo, y la Contraloría. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de partidos políticos, que fue uno de los ítems, digamos, con que se financió a través de la Asamblea Legislativa en el momento en que estaba en discusión esta ley, para que se fuera conociendo por parte de la población. Tenemos aquí, por ejemplo, la cartilla pedagógica, que es el tema esto que le digo, aquí lo voy a leer rápido para ilustrar. Adelante. Por ejemplo, son 6 temas. El tema primero, la sociedad en que vivimos. El tema 2, nuestra identidad. El tercero, la organización, pasado, presente o futuro. Tipos de organización y sus ciclos. Participar o controlar en el quehacer público. Y la sociedad que queremos construir. También tenemos el Código Municipal, que se imprimió con esos fondos. Y aquí está la prueba. Dice Fundaspad, Ministerio de Educación, que, como digo, básicamente era la alfabetización sobre los derechos de la ciudadanía. Una mención especial es el tema de la Ley Especial Integral para la Vida Libre de Violencia para las Mujeres. También estuvo Fundaspad en esto como apoyo al Ministerio de Educación, y en un momento a la SAE, a la Secretaría, a lo que se llamó la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Muy bien. ¿Podría usted detallarme cuánto recibió la fundación en la cual usted es fundador y era tesorero desde esta Asamblea Legislativa en el año 2012? $100,000. ¿Cuánto recibió esta ONG que usted era fundador y tesorero en el año 2013? $100,000. En el año permítame, 2013 me dijo. Permítame, 2013, sí. Permítame, voy a corroborar exactamente. Sí, 100,000. Muy bien. En el 2014, 100,000. En el 2015, fueron 89,000. En el 2016, quiero ver, fueron 2, uno de 100,000 y otro de un fondo especial de 50,000, que fue producto de licitación pública. Entonces, en total, en el 2016 fueron 150,000. Correcto. En el año 2017, 100,000. ¿Cuánto totaliza en sus registros haber recibido en el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17 fondos de esta asamblea en la ONG que usted era tesorero y fundador? Más de 600,000 sería. Me suman 700,000.
estoy sumando por acá. Bueno, 600. No, quizás ahí el error 600, suyo 700. es que en el 2015 tiene 100.000 y son 89.000. 89.000, ok, muy bien. Usted manifestó anteriormente que había sido, bueno, a repreguntas, exdiputado en esta Asamblea Legislativa. Correcto. ¿En qué periodo fue usted exdiputado? O diputado, me querrá preguntar, porque es del 2009 al 2012. Ajá, Estuve ¿en qué diputado. periodos? 2009-2012. 2009 al 2012. ¿Votó usted en el presupuesto en el que le asignaron en el año 2012 No, su ONG? yo estaba con permiso, sin goce de sueldo por el tema de la campaña electoral, porque fui candidato a la alcaldía de San Salvador. Estuve de septiembre hasta marzo del 2012, o sea, de septiembre del 2011 a marzo del 2012, estuve de permiso en Muy esta bien. asamblea. Entonces, Pero por lo era tanto, diputado, solo con permiso, ¿verdad? Sí, pero no voté. Es Muy lo que bien, le quiero muy bien. hacer No ver. votó, muy bien. Eso fue en el año 2012, me dice, ¿verdad? Sí. 2012. Muy bien. Como usted llevaba las finanzas de esa ONG, por ser tesorero, tenía un poco de detalle de lo que ingresaban. Usted manifestó que firmaba los cheques de los empleados. También estaba al tanto usted cómo solicitaban fondos, tanto usted mencionó de la Unión Europea, pero también de esta asamblea. Me interesa saber cómo solicitaban los fondos a esta asamblea legislativa. Bueno, mire, se firmó un convenio entre los representantes legales de aquel momento de la SAE, que era la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Hato Asbun era el responsable, él firmó, y por el lado de Fundaspad firmó Roger Blandino Nerio, ¿de acuerdo? Y se estableció una cuenta mancomunada en la cual los dos firmaban para poder hacer sacar fondos de ahí para la ejecución de de estos fondos posteriormente en los proyectos. Sí, tal vez no me di a entender en la pregunta. Uh-huh. Cuando lo que yo deseo saber es cuál era el procedimiento que hacía la ONG, que usted era tesorero y fundador, para solicitarle fondos a esta asamblea legislativa. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona hace una solicitud a la asamblea, siempre lo hace mediante alguna nota, ¿verdad? Y lo presenta, por ejemplo, en ventanilla, esta pasa a la Comisión de Hacienda. Entonces, a ese proceso o a ese procedimiento yo me refiero, que usted me dé detalle cómo lo hacían, porque necesitamos saber de qué manera llegaban porque una cantidad cercana a los 700,000 o al $1,000,000 es una cantidad bastante considerable. ¿Cuál era el procedimiento que hacía la ONG para la solicitud? Bueno, mire, creo que usted lo ha descrito efectivamente. ¿Cómo se hacía? Se presentaba una nota en ventanilla describiendo el proyecto que se quería y anexando los documentos que respaldaran dicho proyecto, o sea, como tal programa de trabajo, que construía, en qué consistía el proyecto, la programación, la ejecución, que ahora eran los resultados esperados, los objetivos a obtener, ¿de acuerdo? Y cómo se iba a controlar la ejecución de ese dinero. Y a partir de ahí entraba, bueno, me imagino que entraba la Comisión de Hacienda. Esta Comisión de Hacienda hacía sus respectivas consultas a donde correspondía, entiendo que al Ministerio de Hacienda, y si el Ministerio de Hacienda daba luz como para esas ONGs y otras que usted conoce, se han considerado en los presupuestos, entonces pasaba ya al Pleno para su votación. Usted anda documentos, ¿verdad?, referentes a la ONG. Sí, ¿Anda algún documento específicamente de la solicitud que hacían? No sé si lo anda para que me lo muestre. No, ahí sí, mentira. No anda ninguno. ¿Quién presentaba esa solicitud en ventanilla, señor Jorge Handal? Bueno, mire, de haber sido la directiva que estaba en ese momento o el representante legal de ese momento. Se lo digo, cuando dice directiva, se lo digo porque usted era de la directiva, ¿verdad? Entonces, sí, por pero eso no todo el tiempo. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y generalmente no viene toda la directiva a poner la solicitud. O se delega al representante legal o el representante legal delega a alguien, pues, a presentar. Porque usted sabe que ese es un acto que lo que se necesita nada más es que vaya respaldado por la firma y el acuerdo de la Junta Directiva
que ampara dicha solicitud y se presenta. Muy bien. Tal vez los técnicos Presidenta, tal vez los técnicos nos enriquecen en lo que pasa la entrevista con respecto a si hay algún registro de esa solicitud, porque sí me llama la atención por el proceso que nos comenta el señor Handel. Sí, sobre todo porque fueron varios años. Si el equipo técnico nos puede apoyar para poder verificar los expedientes y corroborar en efecto las mismas solicitudes. Gracias. Muy bien, entonces estoy claro que ustedes seguían el procedimiento que usted me ha manifestado como que fuese el de la formación de ley, ¿correcto? Correcto. Tal y como estipula la ley que debe de ser. Muy bien. Presentado. Me queda claro. Ahora quisiese saber cómo adjunta a la solicitud usted me manifestó que que hacían los anteproyectos en que iban a invertir los fondos solicitados, ¿es correcto? Correcto, venía el plan de trabajo. El plan de trabajo. Ese plan de trabajo, por lo general, ¿qué detallaba, señor Handel? Todas las acciones que se iban a realizar para el cumplimiento del objetivo trazado. Los tiempos, el cronograma, qué implicaba. Ya, por ejemplo, mire, en unos implicaba qué materiales iban a imprimir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vaya, por ejemplo, este que dice promoviendo la participación ciudadana y la Contraloría Social. Una gorra que se le daba a la gente, camisetas que se les daban, también chalecos, había también una bolsita que se les daba junto con todo el paquete de documentos que era pertinente a ese proyecto. Vaya, por ejemplo, el Código Municipal, la Ley de Partidos Políticos, la Ley especial contra la violencia de las mujeres por una vida integral. Espérenme que hay un montón de volados, espérenme. Sí, adelante. De acuerdo, vaya, la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, que en el momento en que esto se estaba impulsando, como dije, la ley de partidos políticos, el Código de Trabajo, la ley de acceso a la información pública. Bueno, aquí dependiendo del proyecto, así se le daba el paquete de documentos que iban a ocupar los que estuvieran involucrados, tanto los capacitadores como los que fueran capacitados. Muy bien. Le voy a preguntar, porque como bien usted lo ha dicho, no todo el tiempo usted fue el tesorero de esta ONG, entonces me voy a referir al periodo que usted salió electo como tesorero del periodo 2012 al 2014. Y sobre ese año... No, disculpe, no. Yo no estuve de tesorero en esa época, estuve del 2014 más o menos al 17. Sí, fíjese que de la información que solicitamos a Gobernación, quizás hay algún malentendido ahí, porque sí, esta acta en la que usted aparece electo sí es del 12 al 14. ¿Puede mostrar 2012, el documento si lo puede leer, por favor? Sí, con gusto. Se lo hago sí, no, por favor, léalo. Muy bien. O que lo lea el señor Handel, que lo lea para las que lo pueda consecuencias es lo corroborar. mismo. Me equivoqué de Si fecha, gusta, entonces no hay problema. Diputado. Me equivoqué de fecha, no hay problema. Muy bien, muy bien. Aquí donde usted figura como tesorero, ¿por qué hago esta sinergia? Porque me interesa que usted sepa de lo que le estoy preguntando. Porque si yo le pregunto de un año, usted me va a decir y no figuraba en la junta directiva. Lo más probable es que, mire, no sé. Pero en esta usted era de la junta directiva y era el tesorero y veía obviamente este tema financiero. Quiero preguntarle acerca de los anteproyectos que ustedes presentaban o que ustedes los proyectos que ustedes decían de que iban a ejecutar o que ejecutaban. Me llama mucho la atención con respecto a los gastos o a los presupuestos que se cuadraban del dinero recibido. Por ejemplo, del año 2012 tengo acá que en gastos como, por ejemplo, alimentación, en gastos como, por ejemplo, de sonido, de alquiler de sonido, de capacitación y de comida,
tienen, de los $100,000 que les dieron o que les iban a dar en esa época, tienen un gasto de $24,250. Si le restamos a los 100,000, $24,250, había un 76,000 más o menos. Y luego me llama la atención que en folletos ustedes reflejaban un gasto de $45,950. 45,000 más 24, llegamos cerca del 80% de los fondos entre alimentación y entre folletos. ¿Me podría explicar qué impacto generaba la alimentación y los folletos en la sociedad de la ONG que ustedes tenían? Mire, yo creo que usted se ha saltado un dato. Los 24,000 no solo son de alimentación. Usted mismo ha leído ahí que son varias cosas. Está perifoneo, está promoción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Miren, solo, cada capa, perdón. Solo la alimentación es el grosor, porque alimentación a Sí, lo jornada, más alimentación y el alquiler solo eran $2,450 en esa fecha. Entonces, hago énfasis que en comida se gastaban $24,000, porque así está reflejado acá. Entonces, mi pregunta era si entre folletos y comida, al erogarse 80% de los fondos que esta asamblea, impuestos de nuestra gente, ¿qué impacto generaba esto a la población? Es que mire, yo creo que la pregunta suya, y me va a disculpar, es un poco tendenciosa, como para demeritar los hechos que se estaban produciendo. Como dije, es para alfabetización de las personas. Había que darles un refrigerio. Bueno, en todas las actividades está un refrigerio en la mañana, el almuerzo y el refrigerio de la tarde. Todo eso conlleva, dependiendo del número de participantes y las fechas en que se realizaron todos los eventos, el número de eventos semanales. Hay que recordar, vaya, por ejemplo, ese que usted me está mencionando fue en Morazán, en Guatajiagua y es un nombre raro el que tiene siempre. Estos eran de Mexicano, Apopan, Ejapa, Quesaltepeque, Anamoró, El Sauce y Yucuayquín. Correcto, Yucuayquín es el que siempre se me olvida. Entonces, ¿por qué se promovía todo eso ahí? Porque eran los lugares que a nuestro juicio tenían dos ingredientes fundamentales. Unos que eran la lejanía del centro de la capital, sobre todo los de Oriente, ¿verdad? Que eran, ¿cómo decir?, los de menor acceso al conocimiento de los derechos que nosotros queríamos alfabetizar. Voy a decir la palabra alfabetizar con ellos. ¿De acuerdo? Y en San Salvador el tema de las juventudes que debían conocer sus derechos y que estaban en el tema del, ¿cómo decir?, no peligro, sino que de inseguridad, en el clima de inseguridad en que ellos se movían. Entonces había que reforzar el tema de sus derechos para que ellos supieran dónde acudir, cómo defenderse y qué exigirle del Estado para salvaguardar su vida y su familia. Sí, solo para pasar a la siguiente pregunta. Y perdón, entonces sí, en ese, si usted ve el número de ¿cómo se llama?, de municipios y la cantidad de personas que se atendía, sí, eso está hablando usted de un año de comida. Muy bien. Solo para pasar a la siguiente pregunta, algo aclaratorio. En el año 2012 que recibieron fondos, ¿quién era el presidente de la Comisión de Hacienda de esta Asamblea Legislativa? Desconozco. ¿En el 2013? No era yo diputado. 15, 16, no recuerdan ningún era yo presidente diputado. ¿Y quién era el ministro de Hacienda en esos años? ¿Tampoco recuerda o sí, más o menos? Mire, el primer ministro de Hacienda era Carlos Cáceres. ¿De qué partido, perdón? No era del FMLN, él era un aliado, es un aliado del FMLN. Y en esa ¿El gobierno que era del partido del FMLN? Era con Mauricio Funes. Muy bien. Y el segundo, en el 2014, y ahí terminó Funes. Muy bien. Importante dato. Entonces, le voy a replantear la pregunta. No es con ningún ánimo de desmeritar nada, sino quizás le voy a volver a preguntar. Estos proyectos, con los fondos que se aprobaron de la Asamblea Legislativa, pues aquí lo dice, se gastaron $24,000 en comida
y se gastaron en folletos, en impresión de folletos, 45.950 dólares. ¿Cuál sería el impacto que generó versus los proyectos que ustedes se habían puesto como meta? Bueno, el impacto que generó es que en todos estos municipios se logró que la gente se organizara para luchar por sus derechos. Ahí está, ustedes pueden, en los archivos de los periódicos, pueden ustedes ver las luchas que se realizaron en esos años, precisamente en la defensa de los derechos de la comunidad, en el tema de la seguridad. Hubo comités que se organizaron para la salvaguarda de la juventud en los municipios que estaban asignados por el tema de la violencia. De acuerdo, cómo realizar actividades para que los jóvenes no estuvieran en clima de inseguridad. No es que fueran ellos guardianes de seguridad ni nada, sino que sencillamente actividades que les permitieran a los jóvenes tener un ambiente para estar fuera de ese marco. Por ejemplo, fútbol, por ejemplo, baloncesto, deporte en general, a los que les interesaba, por ejemplo, el juego del ajedrez. O sea, hay un montón de cosas que se les dijo, y además de eso, como vuelvo a decir, el valor de sus derechos para hacerse respetar frente al Estado. Las actividades, ¿sabe usted cuál es la finalidad de organizar o constituir una ONG? Dependiendo de cuál sea el área que Por elija. ejemplo, la ONG que usted era tesorero y fundador, ¿cuál era? Tal vez no hablo de los objetivos específicos, sino de la finalidad jurídica de una ONG. ¿La conoce usted? Sí, es de promover, en este caso de Fundaspad, promoverla en apoyo al Estado en general, respetando las leyes del Estado, promoverla para Fundaspad, promover el tema de los derechos ciudadanos. Pero no solo de su fundación, sino ¿por qué nace una ONG? Miren, nace por la preocupación. Bueno, miren, hay ONG de medio ambiente que tienen la preocupación. Vaya, por ejemplo, hay una ONG que está dedicada al cuidado del lago de Coatepeque. Ajá. Entonces, su fin es el cuidado del lago de Coatepeque, las diferentes actividades que pueden realizar para ese fin. Existen otras que es por la niñez, existen otras que es por la mujer, bueno, la finalidad es variada. ¿De acuerdo? Pero ¿será que la ONG podría llegar donde el Estado a veces no llega con alguna finalidad? Básicamente ese es, Uh-huh. para llenar ¿cómo se llama? El vacío allá donde no llega, o si llega débilmente, fortalecer la acción del Estado ahí donde todavía es débil. Cuando traían el presupuesto general de la Nación a esta Asamblea Legislativa, por ejemplo, para asignarle a la ONG donde usted era tesorero y fundador, los recursos de dónde se reasignaban. Bueno, mire, eso tendría que preguntárselo a la Comisión de Hacienda de cada momento, ¿de acuerdo? Porque Pero siempre reasignaban de un lugar a otro. No, básicamente, mire, muchas veces no se reasignaban, sino que el ministro de Hacienda dice, bueno, miren, este es el presupuesto, y se dispone de una colita, como se le llamaba, que puede ser implementada o usada para proyectos o para financiar organizaciones con determinado fin lícito y reconocido por las leyes del país. Sí. ¿Qué significa colita, exdiputado? Perdone. Mire, es un término para decir, bueno, mire, me queda que decirle, bueno, mire, podemos disponer en un presupuesto que supuestamente va a llegar de un monto, póngale unos 2 millones, ¿verdad?, que pueden utilizarse para eso. Y entonces, si no, el ministro bueno, de Hacienda dejaba esa oportunidad para ingresar ONGs. O si no, en el análisis, yo creo que ustedes lo saben, el análisis de la Comisión de Hacienda estimaba, bueno, miren, aquí hay demasiado dinero para esto, no está debidamente justificado por un ministerio, y el historial que tiene un ministerio de no cumplimiento del 100% del presupuesto asignado, puede hacerse una variante, o se platicaba con el ministerio que había puesto ese presupuesto y se le decía, bueno, miren, necesitan ustedes apoyo, hay distintas maneras de hacerlo. Cuando hablamos de la finalidad de las ONGs, como tal usted lo ha manifestado,
esta ONG llega y donde está débil, como usted lo dijo, o donde no llega algún rubro de interés de lo de la Constitución, los derechos que la Constitución resguarda para una persona. Quisiese que me explicara, ya escuché los objetivos de la ONG, pero esos son los objetivos con el cual fue constituido. Yo quisiese, porque estamos hablando, señor Jorge, estamos hablando que son casi $1 millón asignados a esta ONG. Imagínense lo que pudiésemos haber hecho con $1 millón. Por eso me referí a las finalidades. Pudiésemos haber construido una escuela y favorecer a una colonia completa o hacer viviendas para nuestra gente con $1 millón. Por eso quisiese preguntarle, y me voy a tomar el tiempo de recordarle, cuál sería uno de los logros sólidos y específicos de esta ONG que usted me diga, mire, de este logro de verdad lo hicimos con cerca de $1 millón. ¿Cuál sería? Bueno, mire, para esto yo creo que en primer lugar hay que ir al análisis, al informe que dio la Corte de Cuentas, que auditó en el 2018 la mayoría de esos fondos. Ya están debidamente auditados y están debidamente, ¿cómo decirle?, que salió sin observación alguna. ¿De quién me dice? De la Corte de Cuentas de la República. Ahí podría usted, porque ellos incluso no solo ven la ejecución del dinero, sino los objetivos alcanzados. De acuerdo, vaya, le voy a poner un tema. En uno de los últimos proyectos se alcanzaron 20 centros escolares distribuidos en estos municipios con más de 2.800 jóvenes, los familiares de estos jóvenes y los profesores que atendían a estos jóvenes. ¿De acuerdo? Usted puede medir ahí la envergadura de todo esto. ¿Qué se les dio a conocer? Como le digo, la ley de partidos políticos, que como ustedes mismos conocen ha sido un instrumento muy bueno para que la población sepa qué son los partidos políticos, cuál es su ámbito de acción, a qué ley están sujetos. Entonces, y poder incluso tener criterios muy puntuales sobre entonces esta Asamblea Legislativa otorgó cerca de $1 millón para que algunos jóvenes conocieran la ley de partidos políticos, ¿correcto? No, mire, no solo eso, usted está manipulando lo que yo estoy diciendo, disculpe. Estoy retomando lo que usted acaba de decir. Le acabo de mencionar que tengo todos estos, todos estos documentos. Está el Código de Trabajo. Yo no sé si usted diría, mire, solo para conocer el Código de Trabajo. Aquí están las leyes y los derechos que defienden aquí están la ley que defiende los derechos de los trabajadores y lo cuales son sus obligaciones. Está la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior. También se hicieron trabajos tal vez no limitarme, sino que cerca de $1 millón se otorgó a la ONG que usted era tesorero y fundador para dar a conocer algunas leyes de la República, ¿es correcto? Varias leyes de la República, ¿no? Varias, sí. El término que usted quiere utilizar. Sí, y es correcto y no creo que sea ilegal. Cerca de eso. $1 millón. Sí, y no creo que sea ilegal eso, no es cerca de $1 millón. De acuerdo. Usted le está aumentando, disculpe que me discuta, pero nos vamos a la suma de los reales. Como usted guste, 650, 700 mil, pero es una cantidad que pudimos haber construido hasta una escuela o pagar docentes. Bueno, mire, solo quiero retomar un poquito. No quería entrar al fondo de este tema por las institucionalidades, pero ¿quién era el presidente de la Corte de Cuentas en ese momento de ese detalle auditado? No sé, no me recuerdo. Okay. Yo creo que ahí ustedes pueden acceder, ustedes tienen toda la facilidad de acceder y pueden saber quién. Yo únicamente pregunté. No me recuerdo. Diputado Muy bien. Caleb Navarro, solamente para que quede en récord, se toma nota que no se recuerda la fecha o quién era el presidente. Gracias. Muy bien. Quiero hacerle otras preguntas. Es importante que usted tenga la oportunidad de pues aclararnos todos estos detalles. A repreguntas de la diputada Alexia Rivas, la presidenta, usted manifestó algunos cargos que habían ostentado algunos de los fundadores de la ONG.
Le voy a recordar un poco. El señor Roger Alberto Blandino Nerio, ya fallecido, exdiputado. Usted, exdiputado. Walter Eduardo Durán, exdiputado del FMLN. Santiago Flores Alfaro, exdiputado del FMLN. Eugenio Chicas Martínez, exdiputado y exfuncionario del gobierno del partido del FMLN. Nidia Díaz, exdiputada del FMLN. Javier Antonio Valdés Castillo, exdiputado del FMLN. Jorge Alberto Jiménez, exdiputado y representante de la Secretaría de Asuntos Electorales del FMLN. Luis Arturo Fernández Peña, exdiputado y constituyente de la ONG. Ramón Aristides Valencia Arana, constituyente de la ONG y exministro. ¿Tenían que ser todos diputados del FMLN para constituir una ONG, señor Jorge? Mire, Caleb, le puedo hablar así, ¿verdad, Caleb? Sí, como usted guste, Okay. No tengo ningún problema. Mire, cuando se fundó este esfuerzo, 1993, ninguno de los que usted menciona eran diputados. Eso vino ya con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero en el tiempo Yo- que usted salió permítame. electo de la Junta Directiva, ya era diputado. No, haga cuenta, yo salí en el 2012, ¿verdad? Después de que salí fui electo. Ah, muy Ya bien, no muy bien, estaba ahí. muy Y bien. como yo dije, por eso al inicio, cuando me preguntó la diputada Lorena de Orantes, ¿verdad? Cuando me preguntó, yo dije, quiero hacer un pequeño paréntesis para dar antecedentes de esta fundación, que su personería legal la obtiene hasta el 2010, pero viene actuando desde 1993. Sí. Entonces ahí están todos esos socios que con el devenir del tiempo y la actividad política a la que todos tenemos derecho, como garantiza la Constitución, fueron electos por decisión del pueblo diputados. Sí, ¿De acuerdo? muy bien. Y una organización en su esencia es política o apolítica. Bueno, mire, tiene que ser apolítica, lo establece Apolítica. la ley. Pero mire, Entonces, al ser constituida o incluso tenemos listas actualizadas de la ONG que usted fue secretario y habían todos del partido FMLN. Entonces, ¿cree usted que era apolítico o no tenían una misma ideología? perdón, pero ¿cuál es ahí el delito? ¿Me lo podría usted No, yo no he explicar? mencionado- O la prohibición O sea, no he que mencionado ninguna de establezca esas la palabras. Constitución para eso. Es que, perdón, es que por la forma en que usted me lo pregunta, y perdón, le tengo que responder así, le pido disculpas, como digo, no es dime qué te diré este asunto, yo entiendo perfectamente, sino que para aclarar, sobre todo por lo que nos están viendo y nos están oyendo, mire, no existe ninguna prohibición para establecer una organización que sea lícita y dentro del marco de la ley. Sí, le voy a volver El a accionar permítame, el accionar de la organización como tal tiene que ser apolítica. Muy bien. Y es cierto, sus miembros pueden ser políticos, pueden tener toda la orientación que ellos quieran, en la materia que ellos quieran, eso no se lo prohíbe nadie. Muy bien. Entonces, para usted es apolítica una ONG que está constituida solo con exdiputados del FMLN y dirigentes del FMLN. Vuelvo a decir, ¿cuál es el problema No. de la Si acción? si para usted le parece que eso es, sí, mire, para mí me parece que es apolítica, solo dígalo para el récord y aquí estamos para escucharlo. La acción de la ONG, y están los documentos para probarlo de todo lo que se hizo y de todo el apoyo que se tiene, es que su accionar como institución legal reconocida es apolítica. Y ha jugado un papel, y ahí están todos los análisis y los registros que usted quiera revisar para que vea cuál ha sido su actuación. Incluso en los momentos electorales, qué papel jugó para garantizar el ejercicio del libre, para garantizar el derecho al libre voto de la población. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo todo esto que está aquí ayudó para que la gente tenga un conocimiento mayor tanto de sus derechos como de la política en El Salvador y pueda él decidir? Entonces ¿De su acuerdo? respuesta es sí. Es decir,
para usted, una ONG en la que todos sus fundadores y todos sus miembros de junta directiva eran del partido FMLN, exdiputados y empleados de esta misma Asamblea Legislativa, es una ONG apolítica. Solo En su accionar, sí, las personas tienen el derecho que quieran. Yo lo quiero separar bien esas dos cosas, no. porque si no pareciera que, bueno, entonces el día que ustedes decidan hacer una y que son exdiputados o diputados, también le va a quedar ese calificativo, entonces usted mismo se va a vedar esa posibilidad. Yo creo que ese enfoque no es lo más correcto. No, solo le estoy preguntando. Ahí usted puede decir si a usted le parece que una ONG con todos los fundadores, exdiputados, exdirigentes del FMLN, esa política, es válida su respuesta, que usted me diga, sí, mire, para mí sí es apolítica. Y eso se le respeta, o sea, solo queremos su respuesta. Ahí no hay... Sí, pero es que la forma en que usted hace la pregunta, no, yo sé que los abogados son así, yo sé. ¿Verdad? Entonces, la forma en que se hace la pregunta, se está buscando una respuesta sesgada. Sí, y vuelvo a decir, tengo perdone. la escritura de Constitución, y sí específicamente dice que la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social es apolítico. Por Correcto. eso le preguntaba, esto es lo que está en documentos, pero esto es lo que yo lo puedo leer, pero si no, no lo hubiéramos llamado. Lo estamos llamando porque necesitamos saber declaración como Jorge Chafik Handal. Los documentos ya los tenemos. Entonces, por eso iba relacionada a mi pregunta, que si para usted específicamente le parecía, y ya escuchamos su respuesta. Muy bien. Estos documentos, tengo, por ejemplo, otro documento de inversión o de anteproyecto que ustedes presentaron en su momento. Por ejemplo, el del año 2013, estamos estableciendo que solo en personal, señor Jorge Chafik, gastaron casi $20,000, $19,703. Y en alimentación, nuevamente, solo alimentación, $11,000. Y en imprimir folletos, $44,000. Eso suma $100,000, que es lo que solicitaban. Nuevamente fue para Centro para Central y Oriente. Entonces eran fondos que son fondos bastante cuantiosos, cerca de $650,000 o $700,000, pero nos queda claro pues que en qué se utilizaban, ¿verdad? Estos fondos. Y para reforzar la mayor claridad que les pueda quedar, vuelvo a decir, todo eso ya está auditado debidamente por la Corte de Cuentas de la República en octubre del 2018, si mal no recuerdo, precisamente a instancias de lo que entonces era la Secretaría de Transparencia, que pidió que se auditaran 10 años de todas las ONGs a las cuales la Asamblea Legislativa, a través del presupuesto, de la ley del presupuesto general de la Nación, les hubiere conferido fondos, ¿de acuerdo? Y ahí, por cierto, fue a raíz de, si ustedes se recuerdan, de aquel escándalo de una organización ligada a la esposa de Guillermo Gallegos, esto fue público, que hasta tuvieron que devolver dinero precisamente por la no ejecución de eso. En el caso de Fundaspad fue debidamente auditada, comprobado todo eso que está ahí, de acuerdo, los objetivos alcanzados, que fue lo que se hizo, que usted pregunta mucho sobre los folletos que se imprimieron, aquí están, ellos los pudieron comprobar, tienen incluso, creo, copias ahí en sus registros, allá en sus archivos, y dieron la solvencia del caso de que todo estuvo claro y nítido, sin ninguna observación. La Corte de Cuentas, ¿verdad? La Corte de Cuentas de la República. Únicamente por ahí estoy en mis preguntas, Presidenta. De acuerdo. Muchas gracias. Cuando usted menciona, señor Jorge, lo relativo a la Corte de Cuentas, se refiere al informe especial que únicamente comprendía de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. No, mire, ellos auditaron desde el 2012
hasta el 2016, si mal no recuerdo. Ok. Habría que preguntar ahí. Le consulto eso porque usted había mencionado que la alfabetización era el objetivo principal para el cual habían utilizado ese dinero. Perdone, para puntualizar, Presidenta, es la alfabetización en los derechos de la ciudadanía, no es que sepan leer y escribir. Ok, de acuerdo. Y a la hora de hacer algún tipo de inversión, capacitación o alfabetización en esos derechos, ustedes recibían una solicitud de las comunidades o de las personas en las cuales querían intervenir. No, mire, eso responde a la planificación que se tenía y lo que se presentó en la asamblea. Todo eso, el uso del dinero y todo eso respondía a un plan de trabajo previamente aprobado aquí en la asamblea para su ejecución y del número de personas que estas incluían en cada actividad. Entonces, en esa planificación y en esa solicitud era donde se presentaba la Asamblea Legislativa previa aprobación. El monto general del proyecto, sí. Ya la ejecución era cuestión de la cuenta mancomunada que existía y la ejecución interna que se iba haciendo ya por parte de Fundaspad para cada evento. ¿Y existía una solicitud en la cual iba el proyecto general? Aquí en la asamblea sí debe de estar en los archivos. De acuerdo. Voy a solicitar al gerente de operaciones, al técnico de la Comisión de Hacienda y a los técnicos de apoyo que por favor me puedan traer todo lo relativo a los dictámenes y las solicitudes que se tienen en el registro para poder corroborarlo. No tengo agua. Gracias. Por efectos de récord, tal vez si se pueden acercar al micrófono o acercar los documentos. Estamos hablando de las solicitudes de presupuesto de los años en mención. Licenciado Franklin, estamos hablando de las solicitudes, ¿verdad? Si puedes abrir el micrófono, por favor, para que quede en récord. Sí, estos son los expedientes desde el 2012 a la fecha. Hemos revisado con el técnico de Hacienda y los técnicos de apoyo. No hemos encontrado ningún registro de ninguna solicitud para asignación a fondos a la ONG en referencia. Muchas gracias. Que aclare el técnico que quizás voy a ir preguntando año por año qué fueron en las cuales se hicieron las asignaciones. Si me puede corroborar si hay una solicitud de proyecto para el año 2012 que era relativo a los $100,000, que era para proyectos de desarrollo local que se había mencionado. No se encontró ninguna solicitud, Presidenta. No se encontró del año 2012. Pero en el dictamen de Hacienda sí estaba. Sí está incluida la No había solicitud, pero sí la asignación en el dictamen. Sí existe la asignación de fondos, no solicitud. Para el año 2013 No se encontró solicitud, pero sí existe asignación en el dictamen. no hay solicitud, pero sí asignación. Solo una pregunta, ¿eso se refiere a que no hay una solicitud ni en ventanilla ni tampoco en la comisión? Lo que sucede es que para aclarar un poco estos expedientes... Si se puede acercar más porque esto va a ser remitido. Estos expedientes, como son de años anteriores, los hemos ido a buscar de los archivos. Hemos sacado el expediente que corresponde al ejercicio fiscal de cada año, hemos verificado. Efectivamente, como han hablado, esto contiene cada presupuesto, colas, y hay más documentos en el archivo, pero hemos sacado cabal el expediente, hemos revisado las solicitudes y en cada año de los que están hablando no hemos encontrado la solicitud ni en ventanilla, ni en el archivo, ni en el expediente, en ninguno de los años a los que se han referido, pero sí encontramos que en cada dictamen se encuentra asignado un fondo específico a esa ONG. De acuerdo. Muchas gracias. Año
Año 2014, ¿hay solicitud? No hay solicitud, pero sí asignación. Año 2015, No hay solicitud, pero sí asignación de fondos. año 2016, No hay solicitud, pero sí asignación. año 2017. No hay solicitud y sí hay asignación. Muchas gracias. Hasta ahí hicimos el encuentro. Señor Handal, ¿nos podría entonces comentar cómo hacían la asignación si no había solicitud? Perdón, Presidenta, mire, yo creo que aquí ha habido algo de extravío aquí en esta asamblea. Y lo digo con conocimiento de causa. Incluso yo puedo dejar un número de teléfono para que le hablen a la encargada que teníamos para estas acciones y ella puede dar las copias de todas estas solicitudes porque he estado intercambiando con ella y ella aquí dice tengo las copias de firmado de recibido. ¿Cómo se llama la persona? Ella es Onidia, y el apellido se me ha olvidado ahorita, Onidia. Le Nidia, puedo dar el no sé, número ¿será la de misma que teléfono. aparecía en la ONG anterior de la Junta Directiva? ¿Puede confirmar si ella tiene alguna vinculación con otra ONG? No sabría decirle. No sabría decir. No me recuerdo el apellido de ella, pero se voy a Pero acaba de decir que está contactado con ella. Está intercambiando, dijo. Sí, Tal vez tiene el apellido ahí. Gómez. Diputado Brook. Gómez. favor. Y ella me dice, ella no perteneció a ninguna otra ONG. Aquí está diciendo, eso es falsedad. ¿A dónde labora Oneida Gómez? Trabajaba en Fundaspad, ya no trabaja ahí. Está en sus cosas personales. ¿Quién le Entonces, recibía a ella aquí las está- solicitudes? Aquí en Ventanilla, por ello tiene las copias de las recibidas en Ventanilla, ¿En qué fecha? en las fechas respectivas. ¿Tiene alguna fecha en específica de solicitud que ella No, tenga no, las no, copias? mire, me está pidiendo datos que yo no manejo. Como digo, ella le puede dar a usted el recibido en la fecha específica. Que yo le diga, mira, vino el día de diciembre, del 12 de diciembre a tal hora, le voy a mentir. Ella tiene ese dato. Si gusta, le doy el número. No, es que ahorita usted es la persona que ha sido citada. En No, su yo digo momento- para desmentir el hecho de que no hay solicitudes aquí y dejar claro que aquí se perdió la solicitud. En esos momentos usted es la persona citada, entonces se toma nota que no recuerda o no quiere colaborar con la comisión. No, disculpe, estoy colaborando, Presidenta. Incluso está quedando grabado públicamente que estoy ofreciendo el número de teléfono de la persona encargada que tiene las copias de recibido de esas solicitudes que aquí en la Asamblea se han perdido. Decir que no estoy colaborando y si usted quiere lo escribe así, pero aquí públicamente va a quedar que no fue así. De acuerdo. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, Presidenta. Señor Jorge, Diga. de acuerdo a la información y a las preguntas que le han hecho mis colegas, creo que aún faltan un par de detalles para poder aclarar. Y nos gustaría saber, dentro del funcionamiento que tenía la ONG y su función como tesorero y también fundador, de qué forma controlaban o qué control llevaban para reflejar las actividades que realizaban como ONG. Informes periódicos, semanales, mensuales, según se fuera pidiendo en el desarrollo de ellas y según el jefe del proyecto le exigiera. ¿Cómo controlaban el gasto de los fondos públicos que les otorgaban? A través de la contabilidad que llevaba la institución y que posteriormente fue auditada por la Corte de Cuentas. ¿Y cómo reflejaban o dejaban constancia de los fondos utilizados para salarios? Igual manera por voucher y por recibo de que firmaba la gente que recibía el dinero. Como cualquier empresa se hace. Ok. ¿Tenían algún método o alguna forma de control que ustedes utilizaran para liquidar estos fondos públicos? Sí, se liquidaban conforme lo establecía en este caso el Ministerio de Educación, como con ellos o la SAE, que se ponía un ¿Ustedes mecanismo tenían algún- para entregar cada cierto tiempo verificar o al final verificar. ¿Tenían documentos para poder reflejar la liquidación? Sí, ¿De los qué dio- tipo? ¿Ah? ¿De qué tipo de No, mire, ahí me está documentos podemos hablar? preguntando cosas que yo no manejo.
pero Ok. sí sé que existían. ¿Qué tipo? ¿Cómo? Esos son mecanismos propios del Estado, que ustedes lo pueden verificar en los registros del portal de transparencia de la entonces Secretaría de Asuntos perdón, en un momento Subsecretaría de Transparencia y posteriormente Secretaría de Transparencia. Ahí están todos Sí, estos quizás no me documentos. di a entender correctamente. Me refiero a la forma de control interno de la ONG. A través de la contabilidad, le digo, ¿verdad? Y los informes que daban. ¿Qué otra documentación llevaba la contabilidad para poder reflejar los gastos? Perdone, pero la contabilidad solo tiene una manera de llevarlo, ¿Cuál es? por los informes, perdón, por los informes, no, por los recibos, los vouchers y toda aquella documentación que garantice que se ha efectuado un gasto, se ha recibido y que es legal. Gracias. De las personas miembros de la organización, de los que ustedes conocían, ¿podría decirnos si todos o la mayoría eran miembros del partido FMLN? Bueno, mire, una parte de ellos eran miembros, tal y como lo ha descrito Caleb, ¿verdad? Ok. Eran miembros del FMLN, pero había una buena parte que no, sobre todo los que trabajaban en campo, de acuerdo, que se contrataban, como ya he dicho, según las necesidades de cada proyecto. Muchas de esas personas no eran amigos, eran simpatizantes, gente necesitada con la capacidad suficiente para ejecutar el proyecto. Entonces podríamos aclarar que de los empleados que usted conocía, que tenía la organización, también eran miembros del partido FMLN. Perdón, no todos. De los empleados, no todos. No todos, Pero sí algunos. sí, algunos. Ok. Como tesorero y fundador, ¿cuánto del dinero público que se le entregó a la organización utilizaron para salarios? No sé. No sabe. No es cada proyecto es propio. ¿Cuál era su relación como tesorero con la contabilidad que se llevaba? Digo, porque la función de un tesorero precisamente es poder llevar un control de los fondos que ingresan a la organización. Sí, cada mes nos reuníamos para revisar cuál era el estado de la ejecución en cada proyecto y ver qué hacía falta, cómo estaban los fondos, planificar el uso de esos fondos. Dentro de la planificación, ¿cuánto destinaban para salarios? Mire, eso está en el portal de transparencia, como le digo. Yo que me esté preguntando ahorita, yo no le voy a decir si el 60, el 70%. ¿No lo Era recuerda? lo más mínimo. Si ¿O usted no ve, me lo va a decir? Perdóneme. Sí. Si usted ve, por lo que el diputado Caleb dijo, ¿verdad? Sí. Y por las cantidades que leyó, más del 60-70% se ejecutaba en acciones de campo. El salario, por lo tanto, era el otro 30%. No todo para salario, es para varias cosas administrativas y, como digo, pago de salario de la propia gente. Sí, claro. También el diputado Caleb mencionaba que parte del dinero cuando ustedes presentaban la proyección era para alimentos. Estos alimentos, para poder tenerlo claro, ¿era para las personas que pertenecían a la organización o para las personas que eran capacitadas? No, mire, perdone, pero veo a cada rato insistencia en querer llevar la cosa para un lado, para poder decir, se ocupó en comida, el dinero público en comida de los del FMLN. No es cierto, perdone. Claro. ¿En qué se puede ocupó? responder. Se ocupó en los capacitandos. ¿Quieren verificar los capacitandos? Sí, como no, con gusto. En el portal de transparencia, que están todos los archivos, usted puede verificar todo esto y si tiene más dudas puede ir a la Corte de Cuentas, pedir, así como aquí se ha pedido los registros, pedir ese registro y ahí va usted a poder comprobar que ese dinero se ocupó precisamente para los capacitandos. En otras palabras, para los trabajadores de la organización. No, los capacitandos, no los capacitadores. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Los capacitadores es el empleado de la ONG que va a capacitar. Los capacitandos son los que reciben esa capacitación. De acuerdo. ¿Qué forma de control llevaban ustedes sobre las personas que recibían las capacitaciones? Listados, fotos, ¿verdad? Resultados de esa acción, por ejemplo, la organización, qué acciones habían hecho. Incluso muchos de ellos vinieron aquí a la asamblea a presentar peticiones específicas por derechos que le habían sido lesionados o por necesidades que tenían para que se investigara a través de la asamblea las acciones de un ministerio en específico que había omitido en su comunidad. Ok, gracias. Por acá nosotros tenemos, señor Jorge,
los diferentes proyectos que ustedes presentaban como organización, tanto para poder solicitar fondos, la planificación y también la forma en cómo trataban de liquidar los fondos. Tal cual usted lo acaba de mencionar, llevaban listados de las personas que recibían las capacitaciones y esto era presentado en el informe para poder decir que ustedes estaban utilizando los fondos en los capacitados. Tenemos cantidades de hasta $45,000 en alimentos por haber capacitado a 20 personas en una comunidad, por ejemplo. En algunas incluso se ve que es la misma caligrafía quien escribe los nombres. Algunas están sin firmas. Tiene los sellos originales del informe que fue emitido por Presidencia. En otros listados, insisto, los tenemos sin firma, llenos todos con la misma caligrafía, como si estaban haciendo la tarea para poder justificar que ya se había dado. Y previo a eso, se tiene el informe de dónde se había dado la capacitación. Si me permite leerlo, Presidenta. Por favor. Gracias. Dice: en la comunidad La Cañada, día viernes 17 de agosto, se realizó la segunda capacitación con el Cantón de La Cañada, en la cual participaron personales, las cuales les interesaba mejorar en cuanto a saber más sobre la organización y sobre cómo se pueden hacer que su municipio mejore. Esa es la introducción del informe y posteriormente está el listado llenado por una sola persona, sin firmas. ¿Reconoce usted estos listados y que fueron presentados para justificar la utilización de los fondos? Mire, vuelvo a decir, ahí sigue habiendo una tendencia de querer demostrar que no se hizo o que se hizo un mal uso de fondos. Pero señor si Jorge, tanta me es gustaría la duda, que permítame, ya voy a llegar a su pregunta. Gracias. Pero si tanto es el interés, deberían de también concurrir a donde están los controles de esas acciones. ¿De acuerdo? Va, por ejemplo, cuando usted hace una actividad como esta, usted pone una persona a la entrada que va recibiendo a la gente y le va llenando sus datos. Por eso hay una sola caligrafía. ¿De acuerdo? Usted lo que debe ver son las firmas. Y No muchas hay firmas. personas, No hay pero firmas. en unas, pero en otras incluso hay hasta huellas porque no firmaba la gente. ¿De acuerdo? Hay distintas maneras. Y en los casos Entonces, que no hay firma es porque perdón, las personas y usted dijo asistieron se le o no dieron asistieron. se le dieron $40,000 para 20 personas. No es cierto. Hay que sumar todo esas De acuerdo. listas y saber cuánta gente asistió. Ahora, ¿podría remitirse a mi pregunta? ¿Reconoce usted estos listados que fueron Deben de- presentados ahí por la está el organización? sello, deben de ser. Ahí está el sello. ¿Los original. reconoce usted? Mire, yo no puedo Puedo decirle acercárselo, ese, si la exactamente. presidenta me lo permite, puedo acercárselo para que él pueda verificar y decir si reconoce o no los listados presentados por la organización. Si los técnicos nos apoyan. Permítame. ¿Reconoce ese listado, señor Handal? Aquí está el sello. Dice, a ver, Presidencia de la República, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivos. ¿Verdad? Aquí están. Dice, fortaleciendo la Contraloría De Ciudadana acuerdo. en la acción para construir transparencia institucional. Ok. Listado. Estos son. Señor Gracias. Handal, una pregunta. ¿Y si las personas no podían leer ni escribir en los casos que no habían firmas, por qué gastaban tanto dinero en libros? Perdone, pero dependiendo de qué proyecto estamos hablando. Muchos eran, por ejemplo, para hacer conocer a las mujeres sobre sus derechos. Y ahí no importa si sabe leer, escribir o no, que conozca que tiene derechos esa persona. Pero como ¿De usted acuerdo? mencionaba que utilizaban el dinero para capacitaciones, para el voto en el exterior, temas sobre derechos cívicos, a mí me surge la pregunta de que si la gente no sabía leer ni escribir, ¿cómo era posible que gastaban tanto dinero en libros? Pero bueno, tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Únicamente para poder terminar mi línea de preguntas, señor Jorge. Bueno, el informe que acaba de reconocer los listados es del 2002. Aquí tengo otro del 2013, que de igual manera todo está llenado con la misma caligrafía, sin firmas de las personas. Y aunque el objetivo de la organización decía que era capacitar a las personas, este únicamente nos habla que fue para una consulta ciudadana del voto residencial, que únicamente se le consultaba a las personas dónde le tocaba votar.
E No. incluso tenemos por acá un letrero, una fotografía del Tribunal Supremo Electoral, como si el personal era del Tribunal Supremo Electoral y no de la organización. Puedo acercarlo si necesitas reconocer si es o Por no. favor. Solo si me permite para que le muestre. Aquí está el informe, aquí está la fotografía. Si se y puede luego acercar están el micrófono, diputado Saldaña, respecto a qué es lo que va a mostrar, por favor. De acuerdo, le estoy pasando el informe presentado por la organización, en donde ellos únicamente dicen que hacen una consulta de dónde les toca votar a las personas, no es una capacitación. Una fotografía donde el personal aparentemente es del Tribunal Supremo Electoral y los listados sin firma y llenados con la misma caligrafía. A ver. Sí, mire, aquí lo que se está haciendo constar es que a los ciudadanos que se les llevó, si usted ve dónde fue, vaya, por ejemplo, este Centro Escolar General Francisco Morazán, Cantón La Loma, estos son tierra adentro, digamos, donde era necesario explicarle a la gente cómo iban a hacer esto cuando entraba precisamente el voto residencial las primeras veces, ¿de acuerdo? Decirle, bueno, mire, usted va a votar así, esta es su forma, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, ahí está la mesa donde usted puede irse a identificar para saber cuál es su centro de votación. O sea, se jugaba un papel cívico para garantizar que las elecciones tuvieran Gracias. la mayor asistencia y que la gente supiera cómo poder ejercer su derecho. De acuerdo. ¿Lo hacían en coordinación con el tribunal o era personal del tribunal? Digo, porque al momento No, que mire, vio la foto, ese no, creo no. que pudo ver que estaba el cartel del Tribunal Supremo Electoral y Sí, no pero de la organización. no es en coordinación con ellos. Gracias. Pudiera darse la Gracias. coincidencia de que ahí estaban. ¿Qué método utilizaban para medir el impacto y evaluar los resultados de lo que ustedes hacían? Bueno, las peticiones que traían aquí a la Asamblea Legislativa, muchos de ellos, como dije, trajeron peticiones a este No, lugar. voy a reformular mi pregunta o voy a tratar de hacerla entender mejor. El método que utilizaba la organización para evaluar el impacto y los resultados que se obtenían con lo que hacía la organización. Bueno, mire, ahí para hacer lo más eficiente en esto, tendría que verificarse el programa de trabajo en donde están los indicadores deseados a obtener. ¿De acuerdo? Ahí usted puede ver no solo la gente que se capacitó, sino qué es el efecto de la capacitación. Como dije, venir a presentar una pieza, realizar una reunión, constituir una directiva comunal para la defensa de sus derechos o la afectación que tienen en un determinado, la educación, la salud, en la calle, Claro. hay determinados, y los canales que ellos pueden ocupar para hacer valer ese derecho. De acuerdo, gracias. Y una última pregunta, únicamente saber si usted tenía un salario dentro de la organización. No, ni siquiera dieta, nada. Perfecto, gracias. Terminé con mis preguntas, Presidenta, gracias. Perdón, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Bueno, señor Handel, creo que ha sido de mucho provecho la información que usted nos ha dado. Yo solamente quisiera concluir con una pregunta bastante específica. Voy a hacer una remembranza de todo lo que acá hemos hablado y hacer una pregunta específica y simple. Hemos visto, y usted nos ha confirmado a través de sus declaraciones, que esta organización recibió fondos por decreto legislativo durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que suman en los registros que nosotros tenemos $700,000. Usted nos decía que eran, si no me equivoco, $689,000 para ser exactos. Durante estos años, el gobierno en turno era del partido FMLN. El ministro de Hacienda, obviamente, era del partido FMLN. La presidencia de la Comisión de Hacienda, donde se
discutían y se tomaban las decisiones sobre las colas presupuestarias que usted nos ha platicado acá, era la señora Lorena Peña, que era la diputada del partido FMLN. Y la organización Fundaspad, de sus 22 miembros constituyentes, el 100% eran miembros activos del FMLN, y de su junta directiva también, por no decir el 100%, decir su mayoría, eran miembros activos del FMLN, aún con cargos dentro del partido FMLN. Los fines de la organización son bastante amplios, no específicos. Hemos visto que los gastos no son tangibles, no son algo que se pueda comprobar territorialmente. Y mi pregunta, yo hago todo esto y traigo todo esto a consideraciones porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera usted que no existe un conflicto de interés al ver que todo este enlace entre las instituciones y entre los organismos del Estado, por ejemplo, el gobierno central era del FMLN, le repito, la presidencia de la Comisión de Hacienda, que era donde se emitían los dictámenes para la asignación de los fondos, y los miembros fundadores constituyentes y miembros de junta directiva eran FMLN, ¿no considera usted que existe un claro conflicto de interés en esta situación? Mire, podría haber existido eso si aquí en la Asamblea solo el FMLN, como ustedes, por ejemplo, ¿de acuerdo?, fuera el que estuviera aquí mayoritariamente, pero eso nunca sucedió. Aunque el FMLN como grupo fue mayoritariamente una sola vez, nunca tuvo el voto de los 43 para poder decidir. Perdone, lo digo así, ¿por qué? Porque de la forma en que se está planteando, se está vedando entonces cualquier posibilidad de ser financiado porque somos del mismo partido con el gobierno. Eso no es ninguna. Es el tema de que, vaya, le voy a poner el ejemplo así clásico. Ustedes son la mayoría aquí, 60 y pico. ¿De acuerdo? Si viene una ONG de ustedes aquí y ustedes le aprueban, claro, conflicto de intereses porque ustedes tienen toda la decisión en su mano. Claro. Yo le hacía esta remembranza porque incluso en una sesión anterior tuvimos acá sentada a la señora Calderón Sol y ella nos comentaba de que en los pasillos de esta asamblea se llegaban a negociaciones para la asignación de los fondos y de las colas presupuestarias. Entonces, no solamente con, bueno, ella llegó a llamar que se veían como familia, como hermanos, dijo ella, con los otros partidos parlamentarios, con los otros grupos parlamentarios al interior de esa asamblea. Y comentaba que entre los pasillos habían negociaciones, se llegaban a acuerdos para la asignación de fondos. Por lo tanto, no existía la necesidad de tener una mayoría, simple y sencillamente era una negociación que se podía hacer en los pasillos. Por eso le digo yo, vuelvo a la pregunta, realmente, y al pueblo salvadoreño, realmente que haga sus valoraciones sobre si existía un claro conflicto de interés, porque todo estaba acá, todo está enumerado, y la finalidad de la ONG realmente no tiene unos resultados medibles, no puede presentarse un informe con resultados medibles. Hemos visto fichas y esa, la que presentó el colega diputado, es solamente una, así como esas fichas de asistencia, hay varias fichas vacías, faltas de firma. Hemos estado investigando y estudiando los documentos legales de la organización y realmente encontramos varias inconsistencias. Ese es el motivo real por el que lo hemos citado este día, para que usted aclare ante esta comisión ese tipo de inconsistencias y el conflicto de interés que nosotros hemos podido denotar
en este caso específico? Vale, mire, conflicto de intereses no hay porque nunca estuvo la balanza de nuestro lado. 1. 2. Lo solicitado nunca fue todo lo que se autorizó. Tampoco es así. ¿De acuerdo? Unas veces se solicitó más y dieron menos. Ahí están los registros para hacerlo. ¿De acuerdo? 3, perdón. Mire, usted me está diciendo que no son hechos que se pueda, vaya, por ejemplo, imprimimos 10.000 de esto es un hecho tangible. Pero no así el tema del conocimiento y el uso de los derechos ciudadanos. Es que eso es una materia intangible, es como la actividad de la asamblea. Solo se mide por las leyes que emite, pero el impacto de esas leyes no es posible medirlo. Si no hay que, como decirle, vaya, mire, vinieron, con la ley de la, ¿cómo se llama? De la ley, perdón, la voy a leer bien. La ley especial para una vida libre de violencia de la mujer. Por ejemplo, los feminicidios se redujeron el 80%. No es posible medirlo eso. ¿De acuerdo? Es la misma actividad. Usted me está pidiendo que ahí, en esos registros, que de los que se capacitaron en uso de sus derechos, usaron su derecho 50 personas. Eso no es posible. Me está pidiendo una cosa que no es posible medirla. Es el impacto de las leyes que ustedes aprueban en la asamblea. Es lo mismo. No es posible medirla de esa manera. Entonces están pidiendo que uno o diga sí o diga no de una cosa que solo se mide en el devenir y en la acción de la sociedad con respecto al uso de sus derechos. ¿De acuerdo? Comparándolo con el pasado, cuando la gente no hacía uso de él. Entonces, si ustedes quieren medir, bueno, cómo era antes de que Fundaspada actuara y cómo es después. ¿De acuerdo? Y otra cosa, mire, citar a la diputada, la que entonces fue diputada, que me dijo usted que decían que en los pasillos, esas son declaraciones de ella. Lo que mejor es que pregúntenle, que le dé, ¿cómo se llama?, hechos tangibles de cómo es que hacían eso. No me la ponga de ejemplo a mí, porque eso yo no lo sé. No, yo le comentaba y le traía remembranza porque sí, y de hecho, y lo mismo fue, ese mismo mecanismo fue corroborado por varios ex técnicos de esta misma asamblea, ¿verdad? Pero en fin, realmente es solamente de develar la percepción a través de la evidencia que nosotros hemos podido recabar del claro conflicto de interés que se demuestra, como le repito, a través de la evidencia. Sin embargo, Presidenta, considero que para que queden efectos de récord, ¿verdad?, que al criterio personal mío, yo sí considero que existe un conflicto de interés al formar parte todos los entes responsables de la toma de decisión en ese tipo de asignación de fondos para la organización, eran miembros del mismo partido FMLN. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Señor Handal, ¿quién elaboraba todos los documentos o versiones populares de las leyes que ustedes utilizaban en los procesos de capacitaciones? Cada equipo que estaba designado para el proyecto en específico era responsable de eso y la institución lo respaldaba. Aquí están, como les digo, los sellos de la fundación y aquí adentro ustedes pueden verificar, estaban con quién se hacía, ¿cómo se llama?, en asociación con quién. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Aquí está, mire, Fundaspada, Ministerio de Educación, ¿de acuerdo? El Ministerio de Educación incluso lo revisaba, daba su visto bueno a esto, llena los parámetros para decir es un documento que puede auxiliar, pero lo redactaba cada quien. En este caso, el Código Municipal, es ¿cómo decirle? No es el código entero punto por punto, ¿de acuerdo? Sino que es los artículos y ¿cómo se llama?, los artículos y los argumentos necesarios para crear la conciencia en los habitantes de los municipios sobre cuáles son sus derechos respecto a la alcaldía. De acuerdo. Dentro de los fondos que recibían, ¿habían rubros para contratación de personas en calidad de empleados? Claro que sí. Porque ¿cómo se ejecuta? ¿Contrataron en la ONG a personas afiliadas al FMLN?
No, ya lo dije anteriormente, ya habían afiliados, habían amigos y había gente que no era del FMLN. La pregunta específica es, ¿contrataron a personas afiliadas al FMLN para trabajar en la ONG? Le vuelvo a repetir, se contrataron de todo tipo. No era condición indispensable ser del FMLN, Pero eso incluye sino a tener personas la afiliadas. capacidad para el cumplimiento del objetivo deseado. Entonces sí, de acuerdo. No, esa es su interpretación. Dije que de todo podían y no ser. Se premiaba la capacidad para la ejecución. Entonces usted puede negar rotundamente que nunca contrataron personas afiliadas al FMLN No, para mire, trabajar. no me quiera llevar a otra parte, disculpe. Usted está manipulando. Estoy diciendo una cuestión clara y precisa. Se contrataba a todo aquel que tenía la capacidad para eso. Si era miembro del FMLN, hombre bienvenido. Si no era, hombre bienvenido. Pero la capacidad es la que se buscaba ahí. De acuerdo. ¿Usted me puede confirmar si dentro de ese financiamiento, apoyo que se brindó a escuelas, intervinieron en el municipio de Soyapango y Mexicanos? Sí, ahí están los proyectos. ¿Se puede recordar el nombre de algunas de esas escuelas? No, no era yo el que ejecutaba eso, no le puedo dar los nombres. Si gusta, le puedo dar, vuelvo a decir, pongo a disposición de el teléfono de la persona que tiene todos los datos que a ustedes les gustaría poder confirmar. Ella se los puede confirmar sin ningún problema. De acuerdo. Quizás tal vez si el equipo técnico nos puede apoyar con algunos recursos testimoniales que hemos recabado y el diputado Caleb Navarro tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Solo únicamente voy a ser breve en las preguntas. Alguno de estos, en los municipios que seleccionaban para los proyectos, y en estos promotores que tenían ustedes, ¿alguno de ellos se convirtió en diputado o alcalde posteriormente? Mire, le mentiría para decirle que sí. Muy bien, No sé eso, habría que buscar los archivos. de acuerdo. No me gusta Suponer. decir algo o suponer sobre algo que no conozco. Muy bien. ¿Las sedes u oficinas de cada municipio o departamento eran pagados, estoy hablando del FMLN, eran pagados con estos fondos o No, nunca? para nada. Nunca. Nunca. Muy bien. Estos fondos solo se utilizaban únicamente para capacitación. ¿Nunca pusieron algún proyecto como construir algún aula de una escuela o comprarle zapatos a estudiantes? Nada más era capacitación. Mire, lo que incluía era darles este tipo de ¿cómo se llama? De Souvenirs. no, de equipamiento. Ajá. Una ¿De gorra, acuerdo? podría mostrarla, una gorra y una Gorra, camisa. les daban. es lo que he logrado traer, pero habían muy otras bien. cosas. Se les daba una bolsa, se les daban todos los materiales que se iban a usar, Ajá. ¿de acuerdo? Acorde al proyecto que se estaba realizando. Si se compraron zapatos, no creo que haya sido esa la ocasión. ¿Cuál sería el impacto que generaba darle una gorra a un niño, por ejemplo? No, mire, es que no se le daba a los niños. Esto es para identificación del personal nuestro. ¿De acuerdo? Ah, Que solo se era le para el daba a los personal. capacitandos era la bolsa con sus materiales para la capacitación. Nunca se utilizaron para campañas del FMLN. No. Usted lo puede verificar en los informes de auditoría. Sobre eso, ¿cómo elegían a los proveedores? ¿Abrían públicamente la ONG para las compras o era a discreción de ustedes? Sí, incluso hubo un proyecto en que se puso en Facebook la contratación tanto del personal como la contratación de proveedores para determinadas necesidades. El tema de la comida siempre se procuró ayudar a la gente local que podía dar la comida. O sea, se ocupaba como un tema de ayudar en la economía local también. ¿Cuántas camisas se reproducían? No, ya me está No, pidiendo cosas que... No recuerda. ¿Y se reproducían camisetas para campañas del FMLN? No, y mire, en base a eso siempre se pedían tres cotizaciones para poder, porque eso lo exigía el proyecto. Ahí están, como digo, en las verificaciones de la Corte de Cuentas, las 3 cotizaciones y cuál se elegía.
Entonces, no se reproducían camisetas para el FMLN, ¿no? No. Muy bien. Los diputados, ¿por qué los diputados del FMLN, o si no es así, usted me lo aclara, en cada departamento o municipio se reunían sistemáticamente en las oficinas de la ONG? Mire, es que nosotros nunca tuvimos, solo tuvimos una sede central, nunca tuvimos oficinas de Fundaspadre en ninguna parte, y el que lo diga está mintiendo. Incluso usted puede ver, vuelvo a repetir, si gustan, pídanle a la Corte de Cuentas o en el portal de transparencia, verifiquen si hubo algún alquiler de algún local de Fundaspad en alguna de estas zonas. ¿De acuerdo? Porque no lo ameritaba, no podía tenerse eso. Fundaspad pagó en alguna ocasión viajes a diputados o dirigentes del FMLN. No, ¿por qué los tendría que pagar? Ni en su calidad de... Por ejemplo, usted era dirigente del FMLN y era tesorero de la junta directiva. Nunca pagó a ninguna persona del FMLN. Ni recibí dinero del FMLN. del Fundaspad, ni recibí, ¿cómo se llama esto? Dietas por la actividad que yo desarrollaba, ni recibí nada para viajar a ningún lugar en nombre de Fundaspad. Nunca viajé. Pero esto era algo interno de quererle ayudar usted a la ONG, o era una regla de la ONG. Mira, casi todos, mejor dicho, todos los directivos que estábamos ahí dábamos nuestro tiempo, simple y llanamente. Es que tengo un registro acá que el exdiputado Javier Antonio Valdés Castillo devengó en el año 2010 de esta fundación y de recursos del Estado $7,400. Y en el año 2011, 7,245. Entonces, tal vez solo... Perdón, ¿pudiera dividir usted 7,245 entre 12? Porque entonces lo que usted está hablando, lo que usted está hablando es que él era empleado en ese momento y no era diputado. Es que hay que aclarar las cosas en el tiempo, era disculpe. Diputado, estamos hablando 2010, era antes de ser diputado. Él fue diputado en esta periodo anterior. Bueno, esas serían las preguntas, Presidenta. Muchas gracias. De nada, ya sabe. De acuerdo. Si el equipo técnico nos apoya con los videos, por favor. Definitivamente el nombre de Fundaspad no suena a mis oídos, ni siquiera para música. Realmente no sé quiénes son los fundadores, los presidentes, los socios, desconozco totalmente. Y su servidora ya tiene alrededor de 29 años de estar en... Definitivamente el nombre de Fundaspad no suena a mis oídos, ni siquiera para música. Realmente no sé quiénes son los fundadores, los presidentes, los socios, desconozco totalmente. Y su servidora ya tiene alrededor de 29 años de estar en esta institución. Quisiera saber dónde están esos cheques, a quién se los emitieron, porque nuestra institución carece de tanto en infraestructura. De que yo haya escuchado de alguna fundación que haya apoyado a la escuela, quizás nunca. Y yo he estado pendiente acá, pues después de mis estudios acá realizados hasta un 9º grado, yo ahora estoy pendiente después de mis hijos, ahora con mis nietos, y pues para nada yo he tenido no me suena, la verdad, para nada, la ayuda de ninguna fundación. Definitivamente de todo el tiempo que yo estoy estudiando acá en el centro escolar, que fue de 1er grado hasta 3er grado de bachillerato, en ningún momento logré escuchar dicha fundación. Es más, hubieron muchas necesidades. Nosotros en bachillerato muchas veces prestábamos libros, 2, 3 compañeros para poder hacer actividades por lo mismo, ¿verdad? De la falta de dinero en el centro escolar, ¿verdad? Nunca escuché tal fundación. Quiero mencionar que durante el tiempo que llevo al frente de esta institución conté
quiero mencionar que durante el tiempo que llevo al frente de esta institución como director, no he conocido que en años anteriores alguna ONG haya colaborado donando o apoyando algún proyecto institucional. En mi tiempo al frente de la institución tampoco se ha dado el apoyo de ningún tipo, de ninguna otra institución, y lo poco que hemos logrado ha sido a través del Ministerio de Educación y a través de gestiones de su servidor. Pero no tenemos registros de apoyo de alguna ONG. Reiterar de que no hemos tenido la colaboración de ninguna ONG en aspectos formativos, dando talleres ni a docentes ni a estudiantes de nuestra institución. En lo que va de mi periodo al frente de la institución, ni antes, no conozco que haya evidencia de que alguna ONG haya colaborado de esta manera con nuestra escuela. Bueno, yo creo que con lo anterior queda un poco claro que no había un beneficio tangible en relación a los montos que se asignaron de la misma Asamblea Legislativa, que el dinero sirvió para contratar a más del 50% de personas vinculadas al FMLN, y creo que eso ya es suficiente para efectos del dictamen final que esta comisión está preparando. Muchas gracias por haber asistido y gracias a los salvadoreños. Me parece que ustedes están manipulando. Le iba a hacer una pregunta. ¿Qué centros son esos, si se puede dar el nombre? Señor, porque yo tengo aquí los nombres de los centros donde se hicieron y no fue para infraestructura, como lo plantean ahí. Señor es Handel. Perdone, yo tengo derecho también de hablar y explicar, porque si no lo que queda es lo que usted está tratando de manipular, que aunque me apaguen el sonido, siempre se va a escuchar. De hecho está encendido, señor Handel, no está apagado. Ah, perdón, disculpe, es que como no escuchaba aquí adentro, creí que lo habían apagado. Todo ha quedado grabado, como yo le menciono. Por eso le pregunto, ¿pudiera usted decirme los nombres de esa institución? Porque yo aquí tengo los nombres de las instituciones que sí lo hicimos. Y digo, y no fue para infraestructura, señor como Handel, ahí lo está pone. Establecido, muchas gracias. Yo únicamente... Usted sabe perfectamente a qué centros escolares nos refirieron. Como usted bien lo mencionó, esa información está en internet y ustedes perfectamente lo pueden validar. Sí, pero ahí ustedes están presentando otro centro escolar, no el que es. Camino hacia la verdadera transformación y progreso del país. Nuestras propuestas avanzan de las palabras a las acciones. No nos detendremos.